Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil. Sebas, ¿cómo vamos? Pacho, muy bien, muy bien. La situación preocupante, pero bueno, aquí estamos para entretenerlos. Ten- Eh, tenemos un episodio memorable con un invitado de lujo. Memorable. Sí, señor, creo que es el invitado que más vamos a disfrutar y, y pues por mucho tiempo difícil de superar, te digo sinceramente. Bueno, empecemos rápidamente. Este episodio, gracias a Safety. Todos saben que Safety es marca de ropa deportiva, en especial ciclismo. Lo pueden encontrar en redes, @Safety o en la página web. Una marca que se caracteriza incluso mucho con el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, por ser muy retro, muy vintage. Entonces, gracias a Safety, vamos con este episodio. Bueno, Sebas, entonces presentemos a nuestro invitado. Así es, arrancamos. Arran- Bueno, periodista y columnista inglés, reportero y comentarista en el Tour de Francia desde 2002, máster Correcto, en máster literatura, antropología, antropología. historia medieval de la Universidad de Oxford. Sí, señor, políglota, habla francés, alemán, español, inglés, portugués y está estudiando mandarín. Ha trabajado con la BBC, Financial Times y otros diarios de mucho prestigio a nivel mundial. Ojo a este, fue jefe de prensa del Movistar cuando Nairo ganó el Giro en 2014. Qué locura. Escribió la biografía sobre la muerte de Marco Pantani en 2006, estando en la lista del libro del año en un premio muy conocido en el Reino Unido, que es el premio William Hill. Y escribió, para muchos que lo tienen en casa, el libro de culto Los Reyes de la Montaña, uno de los mejores libros de ciclismo en el mundo y en especial en Colombia. Y ahora, precisamente, y por eso lo tenemos de invitado, está lanzando su nuevo libro, Colombia es Pasión. Que lo lanzó, y ya vos vas bastante adelante, si no estoy mal, lo lanzó el 19, y vos ya vas muy adentro del libro, este pasado 19, entonces aquí lo tenemos con nosotros, sin mucha más introducción, el señor Matt Rendell. Fantástico. Muchachos, muchas gracias. No hay aplausos de 12,000. Pues normalmente, en condiciones normales habrían por lo menos 25,000 personas aplaudiendo ahora, ¿no? Pero por el coronavirus somos solamente nosotros. Muchísimas gracias. Así es, no, gracias a Matt, a ti por hacer parte y por aceptar nuestra invitación de estar aquí en el episodio. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Fantástico. Fantástico. No, sería mejor si yo estuviera con ustedes. Quisiera mucho estar entre ustedes, pero en estos momentos muy extraños, muy raros, yo estoy aquí en la ciudad de Harwich, en la costa oriental de Inglaterra, donde mi mamá y ustedes ahí en Envigado y en San Diego. Ah, qué bueno. Así es. Matt, cuéntanos, yo creo que empecemos, si nos quieres contar un poco de ti, esa relación es tan estrecha que tienes con Colombia, en qué momento te apasionas con el ciclismo colombiano y con nuestro país, y, y nos hablas un poco de lo que es este nuevo proyecto que se llama Colombia es Pasión. Sí, yo de verdad me arrimé un poquito a lo que es Colombia en Londres en los años 1980 o 70, finales de los años 70. Yo tocaba el bajo, yo era músico y buscaba un profesor y el profesor que busqué, que encontré, era un colombiano, era Chucho Merchán, un bajista, pues era bastante famoso acá y yo creo que en Colombia también, y son muchos años que no veo a Chucho y quisiera, si fuese posible, volver a estar en contacto con él, una persona maravillosa. Pero yo casi no me di cuenta de que era colombiano, yo no sabía que era Colombia. Disculpen, es un poquito de
dolor de garganta que tengo, que no creo que sea coronavirus, pero si es coronavirus, entonces tienen un exclusivo, ¿cierto? Y luego en los años, en los años 90, yo era trabajando de traductor en el piso -1 de Channel 4 de televisión en Londres y recibí una entrevista a Chepe González del Tour de France en 1997 y él estaba hablando de, aparte todo era gracias a Dios, gracias a mi Dios, si Dios quiere, no sé qué, tal y cual, todo espiritual que a mí me fascinó, no es el idioma normal del deporte de este lado del océano, ¿cierto? El deporte acá siempre ha sido bastante ateo, para decir. Entonces, cuando uno tiene un latinoamericano que está agradeciendo a Dios y demostrando al mundo su espiritualidad, llama la atención. Y luego, estaba hablando de los pisos térmicos en Colombia. Y yo no sabía qué eran los pisos térmicos y pasé horas y horas y horas llamando a diferentes amigos latinoamericanos. Nadie sabía explicarme los pisos térmicos y finalmente pensé, ¿pero qué voy a hacer? Llamé a París porque yo había estudiado en París y yo sabía que en París había un canal de radio que se llamaba Radio Latina que pertenecía a Caracol. Entonces yo dije, ahí seguramente encuentro colombiano, llamo, hablo con el director me explica los pisos térmicos, que es muy fácil, pues la altura. La altura, eso es fácil. Y me dice, oye, pero mire, regálame su dirección y yo le mando música. Y así que cuando gane un colombiano, tienen la música que es. Entonces yo le regalé mi dirección y mando diferentes discos de Yuri Buenaventura, no sé qué. Y yo encantado por Chepe y encantado por este señor que era el director de Radio Latina en París y yo nunca supe su nombre y nunca he podido agradecerle y nunca he podido decirle que me regaló los próximos 25 años de mi vida de fascinado por Colombia. Yo vine a Colombia, yo me me quedé con Chepe en su casa pero mira una cosa, que Chepe era un corredor pequeñitico, ¿no? Que ganó el jersey de la montaña del Giro, ganó una etapa del Tour, 2 etapas del Giro, pero no era Nairo, no era Egan. Pero a mí no me importaba, es que yo estoy muy contento con todo el progreso y con todas las victorias que ganan los colombianos, pero mi fascinación no era nunca en lo que es el éxito del ciclismo colombiano, no, era la cultura colombiana. ¿Qué es en la cultura colombiana que haga del ciclismo el deporte nacional? ¿Qué es algo que, por ejemplo, si uno dice, ¿por qué cuando el Cipa Forero en octubre, noviembre de 1950 fue pedaleando desde Bogotá a Honda y luego subiendo de Honda por todas las letras hasta Manizales? ¿Por qué en Manizales no se reían de él? Usted llegó en bicicleta, huevón, ¿no? No, celebraron eso, vieron algo, pero qué hermosura, qué loco, qué fantástico, subió todo eso en bicicleta. Habrían podido reírse de él, ¿no? Pero no lo hicieron, lo celebraron. Y en ese momento como para decir, no se nació el ciclismo colombiano, porque el ciclismo colombiano ya existía, pero en ese momento se consagró. Y luego, pues, con lo que era la primera Vuelta a Colombia, con todo el apoyo, en la primera carrera que tenía todo el apoyo de las instituciones, del gobierno, del país, de Avianca, de todo un grupo industrial. Entonces, pero ese momento cuando en vez de reírse de él lo celebraron, dice todo. Entonces uno puede investigar todos los hechos y las fechas y los nombres, pero sin entender esa actitud espiritual hacia el ciclismo, uno no entiende nada. Así que pues eso, ustedes ven que ya yo quise entrar en lo que es la cultura de la cosa, no tanto en lo que las fechas y mucho menos el éxito, porque yo creo que en 1994 hubo 4 corredores colombianos profesionales, que eran Chepe,
de pronto Buena Hora, de pronto Oliverio Rincón y el Gato Cárdenas, algo así, Sí. algo así. Sí, Oye, y hay una historia muy bonita y para los oyentes, para empezar a enamorarlos un poco del libro, en el primer episodio, Matt describe lo que nos está contando del Zipa Forero en esa primera vuelta a Colombia en el 51 y describe ese momento especial cuando Egan, después de ganar el Tour, ingresa a la plaza de Zipaquirá y se encuentra precisamente con el Zipa que lo recibe y de Mm. cierto modo se cierra o se visualiza ese ciclo y esa evolución del ciclismo colombiano que había empezado desde el 51 con el Zipa y que alcanzaba su máximo título con Egan Bernal. Matt, me gusta mucho de lo que nos cuentas y es que, como dices, estabas enamorado del ciclismo colombiano mucho antes de que el ciclismo colombiano alcanzara ese punto que está alcanzando hoy. ¿Qué crees o qué viste tú en ese momento en el ciclismo colombiano que lo hacía espectacular y que lo hacía, que te hacía ver ese potencial que podía alcanzar el país como potencia en el ciclismo? Pues la superación, yo creo, el deseo de la superación. Yo hace muchos años tenía un amigo que fue filmando a Brasil y fue a la playa de la provincia de Sao Paulo y vio a esos miles de niños, de jovencitos, jugando con balones de fútbol. Y me dijo que salieron las lágrimas a los ojos, porque es así la esencia de lo que es el fútbol, que con todo lo que es la corrupción, las instituciones, la plata, los intereses, la exageración, porque es un juego entre niños, ¿no? No es, no sé, la cura del cáncer, ¿no? Con toda esa exageración y todo eso, uno ve a los niños en la playa jugando con el balón y ve lo que es la esencia de la cosa, su belleza esencial. Y yo algo así lo vi en en una vuelta a Oriente yendo a Jardín, ¿no? Y con, con de pronto, yo creo que en esos tiempos era Alfredo Castro y Marco Tulio y Puerto en el Transmóvil. Y llegando allá, y me acuerdo subiendo para llegar al centro de jardines, estamos hablando del año 2000, yo creo, 1999, y todos los niños de la escuela, los niños pequeñiticos en la calle, en la plaza, una de las plazas más hermosas de toda Colombia. Y yo creo que a mí me vinieron las lágrimas a los ojos. Y luego, y luego eso, ver la sencillez de la ruana y la bicicleta. Y estas son cosas muy básicas. La arepa, la aguapanela. Y ver que esta es una cultura integrada, donde todos los elementos, hay música, hay canciones, hay comida, hay la economía, hay el deseo de superarse. Y eso donde es que en todos los países del mundo la bicicleta tiene una parte de nostalgia por su parte en el desarrollo como forma de transporte de masa de los obreros campesinos yendo a las fábricas o a los campos, ¿no? Pero en Colombia es algo más, es algo mucho, mucho más. Eh, una forma, yo creo, cierto, el paisaje que hace que desde siempre, hasta en el reporte Carri, en los años, a principios de los años 50, donde el Banco Mundial hace un análisis de la economía colombiana, y dice, fundamentalmente el problema es el paisaje, que para transportar un bien desde la ciudad hasta la costa para exportarlo, cuesta tanto en estas carreteras por esas montañas que el desarrollo es muy complicado. Y el ciclismo desde su primer momento hace de las montañas un productor de leyendas, un productor de héroes. Entonces invierte el paisaje, la lógica del paisaje, para que el paisaje no es objeto de rencor y frustración, sino de la creación de héroes y de mitos y leyendas y de celebración nacional. Entonces, algo así uno ve
viendo la primera vez a Colombia. Espectacular, Matt. Y me Matt, emociona mucho escucharte. Algo que me llama mucho la atención del libro también es, hablas mucho de los valores del campesino en Colombia, o sea, de esos valores del campo que nos vienes mencionando. Y acá te hago una pregunta y que nos gusta hacer mucho en nuestros episodios y es, pues cuando uno vive tanto tiempo en la ciudad es muy fácil no tener presente y no pensar tanto en cómo es esa vida en el campo. ¿Qué Mm. crees que nosotros, o qué crees que podemos aprender eh, todos sobre esos valores del campesino, sobre esos valores del campo? Sí, yo creo que, pues una cosa me acuerdo que me dijo Miguel Ángel López una vez, y también, disculpe, y también Sergio Luis Henao me dijo, es que el campesino desde joven, desde la de 6 7 8 años, vive con lo que llaman el dolor de todos los días, ¿no? La vaca que te pise el pie o que te golpea, el machete o el martillo que te golpeas, pero te golpeas un dedo o la mano, o un machete te cortas, o trabajando recogiendo papas, hay ¿cómo se dice? El rozo de la ropa, y pues uno tiene estos pequeños dolores que el ciudadano no tiene, que yo por lo menos de niño no, yo nunca tuve que vivir con un grado como grado uno del dolor, ¿no? Pero el campesino aprende a vivir con ese dolor y lo acepta como inevitable en la vida, desde una edad muy, muy tierna. Entonces, la primera vez, yo siempre pienso que en la vida de un ciclista hay un momento muy importante que es la segunda caída, ¿no? Porque todos hemos caído una vez en bicicleta, pero después de la segunda caída, el niño decide o que sí o que no, ¿no? Porque ese es un deporte muy duro y las caídas son inevitables. Y el niño que, ni me acuerdo que Chepe una vez, yo le pregunté sobre el hijo Daniel de Chepe, que era pequeñitico cuando yo iba la primera vez a visitarlo. Y Daniel tenía un don, era un niño muy hermoso, con un don del movimiento. Y yo le dije a Chepe, Daniel va a ser ciclista. Y dijo, no, 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 Daniel no. Digo, ¿por qué no? Dije, mira, Daniel tiene el don del movimiento, sí, pero cuando se cae, llora. Dije, él tenía un primo que estaba en la tricicla, ¿no? Tricicleta, ¿cómo dice eso? triciclo. Triciclo. Y triciclo, y se cayó en el jardín bajando, golpeó la cabeza en unas rocas, se cortó la piel de la frente y esa piel se cayó de la frente para que tapaba los ojos. Ah, eso es muy, muy feo. Y el niño no lloró. Dijo, él sí, de pronto va a ser ciclista. Y todo esto es lo que es el campesinato que vive con el dolor. Entonces, y luego si uno piensa que es el ciclismo, es paciencia, son horas y horas y horas donde muchas veces pasa poco, pero tienes que observar, tienes que, de pequeñiticos detalles en el movimiento, en el comportamiento del otro, tú entiendes dónde está, si está cómodo, si está incómodo, si está teniendo un día maluco, si ahora es el momento de atacar o si en un momento más tarde, si hay que esperar. Todo eso es la observación, la paciencia, la inteligencia, la astucia del campesino. Entonces yo creo que hay una afinidad cultural y espiritual entre el campesinato y el ciclismo, y por eso es su deporte. Y es más, por ejemplo, si yo estoy en Bogotá o Medellín y todo el mundo, todos los amigos se levantan a las 5:30, a las 6, ellos están observando el horario de los campesinos, ¿no? En las ciudades occidentales no se despierta tan temprano. Colombia, por todo su desarrollo, es un país campesino. Y, y es más, yo creo que hay una forma de... ¿Cómo se dice? Cuando un ojo mira por un lado y el otro ojo mira por otro lado, ¿no? El, y allá en Colombia hay esto, donde por un lado uno mira con mucho deseo y ganas hacia el desarrollo,
pero al mismo tiempo uno sabe que la parte mejor de sí, de su cultura, de su mundo, es el campo. Y entonces hay como esquizofrenia un poquito en la... Y el ciclismo es ambas cosas, ¿no? Pues son campesinos que luego, si un campesino como Nairo que tiene el número telefónico del presidente en speed dial, ¿no? Es el campesino que ha hecho bastante bien. De acuerdo. Sí. Matt, una pregunta ya que hablas tanto del tema de los campesinos, ahora hablabas de cómo te Mm, enamoraste del ciclismo en Colombia, de cómo el paisaje, de los detalles, de cómo la bicicleta prácticamente se funde mm, en la cultura, en la sociedad colombiana. eso es. Entonces, quería hacerte esta pregunta, puede ser muy puntual o abierta. Desde la antropología, ¿qué Mm. consideras que es el mayor cambio que le aporta la bicicleta o le genera a una persona o a una sociedad? ¿Qué crees que es ese cambio tan, se puede decir, incluso como mágico que genera la Mm, bicicleta en las mm. personas y en la sociedad? Porque lo decías ahora, hace un tiempo, incluso es como una anécdota personal que yo cuento. Cuando yo era pequeño yo montaba en bici y los amigos me gozaban, o sea, el deporte era el fútbol o hacer otras cosas, pero de un momento a otro la bicicleta empezó a generar en Colombia una magia donde ya todo el mundo, el que no monta en bicicleta ya es raro, ¿cierto? Mm. ¿Qué crees que Pues es sí, ese cambio tan sí. especial? No, pues yo creo que hay varias cosas. Yo creo que en el libro, por ejemplo, hablo de Nairo, ¿no? Cuando descubrió su primera bicicleta. Y que digo que en una vida eh, sin lujos de una familia campesina, um, un niño, en ese caso Nairo, descubrió en su ni en su primera bicicleta, sino en el deseo de tener su primera bicicleta, vio en la bicicleta una posible fuente de, ¿cómo decir?, de satisfacción, de apagarse, de cumplir, de conseguir una plenitud espiritual, ¿no? De conseguir esa satisfacción que es muy difícil conseguir en una vida dura en el campo. Entonces, el objeto de la bicicleta, y yo creo que es muy fácil subestimar la importancia del objeto de la bicicleta en la vida de todos los grandes músicos de jazz. Hay el brillo que el niño ve en el saxófono o la trompeta, ¿no? Ve y se enamora del objeto. Y Nairo se enamoró tanto de sus bicicletas que cuando la primera vez que fue en el extranjero a correr en Venezuela, le dieron una bicicleta mucho mejor para correr. Y estaba corriendo con Chocolate Sol, fue la única vez que corrió con Chocolate Sol de Tunja. Le dieron una bicicleta mucho mejor, pero Nairo lloró porque quiso usar su bicicleta, porque para él, para el niño, su bicicleta es un ser vivo. Y dicen, hacen estudios también de músicos. Y cuando hacen el scan cerebral del músico, él trata su instrumento como una parte de su cuerpo, como un ser vivo. Y entonces yo creo que una cosa es que el corredor, ya muy joven, tiene una identificación emocional muy grande con la bicicleta, que yo también quería mi bicicleta, pero no tanto, ¿no? Pero el joven corredor se enamora totalmente de su bicicleta. Y lógicamente si es de una familia o de una cultura donde el consumismo es una cosa bastante ajena, no tiene muchos objetos de que enamorarse, así que pues la identificación es mucho más fuerte. Esa es una cosa. Y luego, claramente que la bicicleta abre un mundo. Uno ve, pues como todos nosotros ahora, estamos en cuarentena, ¿no? Estamos encerrados en cuatro paredes. Pero y uno imagina la primera vez que uno tiene la bicicleta y puede ir más allá de la cuadra, más allá del barrio, más allá del pueblo.
uno puede explorar, uno domina el mundo y uno comienza precisamente a dibujar líneas invisibles sobre el paisaje y a dibujar otra, otra comunidad de la imaginación. Y al final eso es lo que es el ciclismo colombiano, es la construcción de la nación por esta red de líneas del pelotón de los niños corredores que van explorando su comunidad, explorando el territorio, porque el ciclismo es el único deporte territorial. Y por todas las partes que van son como cometas que dejan detrás de ellos una cola. Y esa es la bicicleta. Entonces es un creador de un territorio, de una comunidad de la imaginación, alarga el mundo. Y si uno piensa que la globalización llegó acá en el siglo XVI con una flota de carabelos españoles, ¿no? Entonces Colombia desde siempre ha tenido forma parte de su programa, ¿no? De su cultura, este deseo de ver el mundo, de formar parte del mundo global, de formar parte de la comunidad de las naciones. Y el ciclismo siempre ha sido eso, una forma de proyección nacional. Entonces yo creo que pues esos son dos de los muchos factores que la bicicleta da a la vida de los colombianos. Sí, ya el resto de los factores creo que expones muchos en Reyes de las Montañas. Matt, sobre este libro pasado, antes de que pasemos al nuevo, Sí. no sé si sabes pues que acá ese libro es de culto, o sea, es un libro que todo mundo compró, no se consigue en las librerías, está agotado. Y no sé si has mirado últimamente los precios en internet, o sea, por ese libro el precio mínimo casi que son $40, o sea, se volvió una cosa. Por desgracia no consigo mi 10%. Pero no, pues entonces mira, una noticia. Yo estoy entre mil cosas, estoy editando y escribiendo otra vez el texto y mejorando y poniéndolo al día. Entonces yo espero que en el curso del año próximo alcanzamos a publicarlo otra vez y a hacerlo disponible otra vez, pero Espectacular. Muy puesto bueno. al día. Sí. Sí, ese es un libro que acá se volvió indispensable, o sea, todo mundo, cuando salió, todos lo regalábamos, todos lo recomendábamos, fue pues, creo que marcó la historia de la literatura deportiva pues acá Pues en el mira, país. yo les digo una cosa sobre ese libro. Yo les digo que hay diferentes, ese libro es la demostración y prácticamente todos mis libros, en un cierto sentido, son la demostración de lo que es tener plata daña los proyectos. Ese libro yo lo escribí sin nunca recibir nada. Ni tuve avance, ni tuve nada. Yo trabajaba, venía a Colombia, nunca nadie me pagó un vuelo o un hotel, nada de eso. Eso fue pura pasión. Y cuando uno hace las cosas por pasión, uno las hace mejor. Yo recién me estaba pensando, yo debería hacer un voto de pobreza, porque la plata nunca la tengo. Y puesto que nunca tengo plata, cuando tengo plata la gasto, porque, porque uno quiere respirar, ¿no? Pero ese libro se escribió por pura pasión, por ganas de entender las cosas. Y uno escribe los libros que uno quisiera leer. Y yo siempre hago eso. Fue lo mismo con el libro sobre Pantani, el mismo con este libro Colombia es Pasión. Yo sí que tenía un avance, pero yo gasté el avance y mucho más, ¿no? Y yo pasé, en mi opinión, hay muchos libros en este mundo. Entonces yo no quiero leer un libro de un autor que no haya gastado todo su avance y más, ¿no? Esa es una condición para mí de leer un libro, es que quiero saber que el autor comenzó el libro con el bolsillo lleno de plata y lo terminó
pobre como un, como un no sé qué. Es una, no sé qué, ¿no? Ese es uno. sí, Mira, segundo, Yo no quiero leer un libro escrito por una persona que no vive de eso, que no tiene un compromiso de un cuarto de siglo en el tema, ¿no? Y yo vine a Colombia por primera vez en 1998 cuando Barry McCaffrey, el zar antidroga de Estados Unidos, estaba viajando por Latinoamérica diciendo que Colombia era un estado fracasado, ¿no? Y uno ve dónde está Colombia ahora, pues, pues ahora estamos todos estados fracasados por el coronavirus, pero entonces yo y desde ese tiempo tengo un compromiso con el ciclismo colombiano y como decir, para proyectar todo lo bueno de Colombia, para explicar la cultura colombiana, para hacer entender que Colombia no es Pablo Escobar, que Pablo Escobar ya se murió, esa es otra cosa. Es que me acuerdo haciendo el libro, Sebastián Henao me explicó que cuando fue para correr con Sky, los muchachos que le preguntaban sabían que él era de Río Negro, de prácticamente de Medellín, entonces le hacían preguntas sobre Pablo Escobar. Y dijo, mira, Pablo Escobar se murió en 1993, yo nací en 1993, yo no sabía nada de él. Entonces él se dio el propósito de mirar Narcos para aprender sobre Pablo Escobar, para poder contestar a todos los europeos que querían saber sobre Pablo Escobar. Así que bueno, entonces yo digo, yo no quiero escribir un libro de una persona para la cual el libro es solamente una tarea, ¿no? Entonces, esa condición también cumple Colombia es Pasión. Entonces, bueno, son varias las cosas, pero es cierto que si Reyes de las Montañas es un libro que se aprecia mucho en Colombia y yo estoy muy agradecido y les digo que es la prueba de que cuando tienes un proyecto, cuando tienes una obsesión, lo tienes que seguir con todo el amor y toda la pasión. Y si nadie te va a pagar plata por eso, hermano, eso no importa. Dele, hágalo, porque la gente te va a apreciar. Y lo que vas a producir va a ser mucho mejor. Una persona que es cómoda no puede ser escritor, periodista, artista. Debe pues, ansiedad de hacer la cosa bien importa mucho más de la ansiedad de tener plata en el bolsillo. Gracias. Pero si quieren mandarme plata, yo estoy aquí. Yo les doy mi dirección. Matt, espectacular lo que nos dices y de verdad que gracias porque yo sí creo que los Reyes de la Montaña y Colombia es Pasión dejan el ciclismo colombiano muy en alto. Y en ese sentido te quería preguntar, yo sé que has estado en algunos Tour Colombia, nosotros acá en este podcast hablamos mucho que Estados Unidos cuando coge un deporte es muy bueno convirtiéndolo en una máquina de hacer dinero, en sacar show adelante y volverlo potencia a nivel mundial. ¿Qué crees que a Colombia le hace falta en términos de mercadeo para seguir subiendo el nivel? O sea, ¿cómo crees que pudiéramos potenciar más nuestro ciclismo a nivel mundial? Pues muchas cosas. Lo que pasa es que el Tour Colombia es un evento que se hace más para los colombianos que para el mundo. Y eso está bien, eso es justo, eso es muy bueno que pueden ver a Egan y a Nairo y a el Higuita Monster y todos corriendo en su casa, ¿no? Pero lo que pasa es que el Tour Colombia pasa desapercibido en el mundo afuera. Esa es una palabra, desapercibido. No lo ven, no están conscientes de él, ¿no? desapercibido. Desapercibido, eso es. Y entonces se puede hacer mucho para convertirlo en una proyección de Colombia. Entonces lo que hace tiempo, hace 3 años, yo sugerí es que antes del tour, ¿por qué no se hace un show de televisión con
los corredores que están, que pueden Alaphilippe, Froome, Sagan, todas estas bestias, ¿no? Bob Jungels, todas estas bestias. Y uno pone una mesa frente a ellos en la tarima, un quiz show de televisión, ¿no? Y uno pone en una tarima y frente a ellos una mesita. Y en la mesa tú metes, por ejemplo, 5 tazas de café, o 5 tarras de café. Y uno de estas tarras contiene un café que vale un superprecio. Y ellos tienen que decidir cuál es el supercafé, ¿no? Y uno mete 4 o 5 esmeraldas. Y uno dice, mira, estas son las esmeraldas. Como ustedes de pronto no saben, Colombia produce las esmeraldas más celebradas del mundo. Una de estas esmeraldas vale $1.000.000. Las demás valen un poquito menos, ¿no? Como $1.000. Pero uno vale 1.000.000. ¿Y cuál es? Y entonces uno ve... Y Sagan habla con Froome y Alaphilippe habla con Jungels y se ríen y todo y miran y fingen robarlo y toda esa cosa, ¿no? Y luego al final escogen uno y uno dice, bueno, la esmeralda que han escogido es muy hermoso, pero el otro, el más pequeñitico, es el que vale 1.000.000. ¿Por qué? Porque este es lo que llaman la gota de aceite que viene de tal lugar que no sé qué. No, y eso, bueno. Y luego uno pone, para decir, uno dice, mira, el 37% de las orquídeas del mundo crecen únicamente en Colombia. Y aquí tenemos 4 o 5 orquídeas y uno de ellas demuestra una propiedad que llaman la pseudocopulación, que es cuando la abeja cree que su pareja va y copula con la flor y luego sale y va a fertilizar a otras flores. Y otro de estos se llama la orquídea Drácula porque tiene un patrón que parece Drácula, un vampiro, ¿no? Bueno, y es, bueno. Y así, y con colibríes, ¿no? Que el 180 de los 380 especies de colibrí están en Colombia. Entonces este es no sé qué. Y así el público va aprendiendo quién es Froome, quién es Peter Sagan, quién es Bob Jungels, ¿no? Y el resto del mundo va aprendiendo cosas que nunca sabía sobre Colombia. Entonces yo veo ahí, hay enormes posibilidades para proyectar Colombia por el ciclismo. Pero, y digo otra cosa, yo siempre a veces me quedo frustrado por la falta de ambición del ciclismo colombiano, porque mira cómo Cuba durante generaciones ha mandado en todo el mundo médicos y enfermeras, ¿no? Y que Cuba ha sido la capital de la medicina del mundo en desarrollo. ¿Y por qué Colombia no es la capital del mundo en desarrollo del ciclismo? Pues la respuesta es el dopaje. Uno no puede mandar expertos en dopaje por todo el mundo. Pero con la ambición y las ganas de hacer las cosas bien, Colombia, que tiene Nairo y Egan y todas estas bestias, y Esteban y Fernando Gaviria y tal, ¿no? Colombia debería liderar el mundo en desarrollo del ciclismo, debería estar mandando entrenadores, preparadores físicos, deportólogos, psicólogos y a todo el mundo, a Indonesia, a Malasia, a África, ¿no? Y Colombia debería, y qué forma más hermosa de proyección, una Colombia generosa, deportiva, experta, liderando el mundo en su deporte nacional. Eso es lo que puede hacer Colombia, pero hace falta, el ciclismo no debe ser una vaca lechera para una rosca pequeña de oficiales que controlan una institución, sino que debe ser pensado como una forma de proyección y de pertenecer al mundo y de liderar una gran parte del mundo, que es el mundo en desarrollo. Esas son las visiones que tengo yo del ciclismo colombiano. De acuerdo, espectacular, Matt. Demasiado increíble esa respuesta. Como dijiste ahorita, se le salen a uno las lágrimas de oírte hablar, literalmente.
Ah, Eh, Matt, una pregunta que yo creo que todos los colombianos mm, se esperan, porque no sé, pues, si sabes, aquí internamente, desde que aparecen Nairo y Rigo, mm, por su forma de ser tan diferente en cámaras, mm. y yo sé que tú conoces muy bien a Nairo, Sí, sí. aquí internamente se formó una rivalidad. Todo el mundo empezó, no, yo soy hincha, a mí me gusta más Nairo, a mí me gusta más Rigo. Eh, Quiero que le cuentes a la gente y acabemos con esta, entre Mm. comillas, rivalidad que se formó, porque la gente juzga mucho a Nairo porque muchas veces no sonríe, porque es más tímido, es más callado, pero yo sé que tú sabes que eso es totalmente falso. Entonces, eh, acabemos con esta disputa de una vez y cuéntale a la gente quién es el verdadero Nairo. No, pues mira, la cosa en Nairo que es muy importante que hay que entender es que, mira, yo tuve una discusión, pues, amistosa, ¿no? Pero un desacuerdo con mi editor escribiendo el libro. Y yo dije que em, Nairo, viajar de donde creció él, en las montañas afuera de Cómbita, en el pleno campo boyacense. Para él, llegar al podio del Tour de Francia en París, en el Champs-Élysées, era igualmente un, un paso gigante para el hombre, igual de grande como los Estados Unidos mandaron un astronauta o un hombre a la luna, ¿no? ¿No? Sí, Y el amigo me dijo, el editor me dijo, no, pero Matt, no exageres, no puedes decir eso. Mandar un hombre a la luna era una cosa, otra. Y yo digo, no, mira, cuando Nairo comenzó, él no sabía que existiese el Tour de Francia, ¿no? Nairo, mientras que el hombre siempre ha visto la luna, uno cuando sale para la luna uno sabe que hay una luna allá, que uno quiere ir ahí. Entonces, y Nairo creció sin ver la televisión. Entonces, ustedes y yo somos urbanos, crecimos. El lenguaje de cuerpo que tenemos es un lenguaje de cuerpo que en gran parte, las expresiones de la cara, que en gran parte deriven del mundo del cine y de la televisión, de cómo es el actor que es consciente que hay una telecámara allá, no mira la telecámara, pero se proyecta hacia el mundo al otro lado del telecámara, por la lente del telecámara. Entonces tiene una forma de comportarse que nosotros aprendimos. Entonces, disculpe, nosotros somos los hijos de la televisión. Nairo no. Entonces, él no tiene ese lenguaje del cuerpo. Él a veces ahora está mucho más fluido, ¿no? En la corriente, en el lenguaje de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación siempre quieren algo de Nairo. Así que él ha aprendido con su inteligencia a operar en ese mundo en una forma mucho más natural de antes. Pero eso es una cosa que hay que considerar. Otra cosa que hay que considerar en el caso de Nairo, ustedes conocen la historia ¿cómo se llama? Del nuevo traje del emperador, ¿no? Lo que el emperador está desnudo, pero nadie lo dice. Y dice, qué traje más bueno tiene usted. Hasta que un niño dice, no, pero el emperador está desnudo. Y hasta ese momento nadie osa decirlo. Lo que nadie ve, pero lo que está perfectamente evidente es que, lógicamente, Nairo está totalmente consciente del hecho de que él es el corredor de la piel más tostadita, más oscura de la historia a estar en el podio del Giro, Tour o Vuelta, ¿no? Sí. sí, Y entonces Nairo es un chico eh, de una cultura, una tradición muisca, es un post indígena,
de donde creció debajo del lago de Iguaque, que es donde Bachué, la primera mujer, salió del lago, de la laguna, para poblar el mundo. Entonces Nairo creció de su casa, tú vas arriba, miras arriba y ves las montañas de Iguaque. Entonces él creció justo al lado del centro del universo, ¿no? Para la gente muisca. Y la parte muisca de Nairo él es muy orgulloso de su identidad muisca y también de su identidad colombiana, ¿cierto? Entonces, su relación con el mundo urbano, con el mundo, para decir en palabras muy generales, con el mundo blanco, ¿no? El mundo de los abogados, de los políticos, el mundo de los ricos, el mundo de la gente que desde 500 años tiene oprimido, tiene control de los campesindios del altiplano, ¿no? Que ha tenido, controlando el precio de la papa, ha tenido a los campesinos, a la gente de Nairo, en su lugar, lejos del centro, lejos de la potencia. Pues todo eso plasma, forma la identidad y las relaciones con los demás. Y con ese organismo fenomenal que tiene Nairo, ese talento físico que es casi único, ¿no? Él ha logrado superar todo eso, y es más, del mundo de, ¿cómo decir?, de la blancura, de la, ¿cómo dice la equivalente europea de africanía, ¿no?, de la europea, ¿no?, de ese mundo? Él ha alcanzado a ganar muy bien, ¿no?, y a hacer muy bien, y a ganar prestigio, y ahora le está yendo súper bien en Francia. Y los franceses parece lo adoran, el equipo lo adora, y tal y cual. Pero todo eso es de las interacciones con Nairo. Y en el libro, yo hablo en el libro de la, ¿cómo se llama?, de la poesía, las rimas que usan los campesinos para hablar. Y Nairo me dijo una vez, las coplas. Y Nairo me dijo una vez, yo le pregunté, Nairo, ¿tú de niño hablabas en coplas? Y él dijo, sí, señor. Ah, qué bien. Yo le dije, Nairo, ¿tú te acuerdas de alguna copla que yo puedo escribir? Y él dijo, no. No, y le dije, ¿usted hablaba en coplas? Me dijo, sí. Y yo a veces, a mí me gustaba componer poesías de esas, y a veces lo hago todavía. Yo digo, este nos dice mucho sobre la vida interior de Nairo Quintana. Le dije, Nairo, ¿me alcanzas a recordar alguna copla? Y yo lo escribo. Y él dijo, no. Y le pregunté a Alfredo, su hermano mayor. Y dijo, no, ahora no. Y yo digo, y después pensé, insensible, idiota, a mí, ¿no? Porque yo soy urbano y vivo, mi cultura es esa cultura, es nuestra cultura del exhibicionismo urbano. La cultura de Twitter y de Instagram, y de vestirse bien, y de ¿no? Mientras que la cultura en Nairo es de otra cultura. Y entonces yo estaba pidiendo que Nairo se exhibiera con sus coplas, exhibiera su cultura al mundo, mientras que esta es la cultura de la cual deriva su identidad. Y eso no va a traicionar su cultura haciendo esa bobada, esa huevonada. Entonces, uno va, entonces hasta la relación entre la escritura y el periodismo, escribir el tipo de libro que escribo yo, y la cultura de Nairo, es una relación complicada. Entonces en el libro también hablo de eso. Todo eso no existe en el caso de hablar con Rigoberto, que Rigoberto, bueno, es de Urrao, pero es medellinense ahora, ¿no? Él es de la ciudad, es de un pueblo, pero él se ha
vuelto a ser de la ciudad. Así que pues la problemática periodística es totalmente distinto. ¿Me ve? Entonces, sí, rival, pues sí, es una rivalidad porque los dos quieren ganar el Tour de Francia, los dos quieren ocupar el mismo cupo en el podio, entonces hay una rivalidad, pero estamos hablando de dos cosas, de dos órdenes de realidad, de dos partículas del universo que son totalmente distintos, y hay que respetar cada uno pues en su forma muy, muy distinta. Así que eso, así veo las cosas yo. De acuerdo, Matt, Matt, y es espectacular esa descripción que haces y esa no, explicación, increíble. porque te vas al fondo y eso nos encanta. Matt, quería hacerte Sí, una pregunta, quizás una pregunta más personal. Tú en el libro cuentas una historia que también es muy bonita y es la historia de Darwin Atapuma, que para competir en la Vuelta del Porvenir del 2004 debió vender su única vaca, la vaca que era su sustento de vida. eso. Eh, yo te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido ese mayor sacrificio que has hecho tú en tu vida? O sea, yo creo que cuando uno lee ese pasaje, inmediatamente la reflexión que uno hace es, bueno, y ese ejemplo, ese ejemplo de historia que estáis leyendo de Atapuma, pues uno también se hace esa pregunta, o sea, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio que has hecho en tu vida para todo eso que has alcanzado tan bonito en el Ah, periodismo y en la escritura? sabe que, sí, sabe que yo antes hablaba de Chucho Merchán, del bajista colombiano, músico hermoso. Yo era músico de jazz, yo tocaba el bajo, yo era muy, muy bueno, estaba la misma obsesión que tengo con la investigación ahora y con mis libros, yo lo tenía por el bajo y yo pasé 5 o 6 años haciendo prácticas 8 horas al día y estaba bueno. Pero lo que pasa es que como un ciclista, yo, eso desgastó el cuerpo y yo tenía un tendinitis tan malo que tuve que renunciar 8 meses y tuve varios tratamientos, el ultrasonido, disculpe, y tuve que renunciar a la música. Y eso era, la música es una cosa hermosa y es muy parecido al deporte y al arte, que uno se dedica toda la vida a eso. Y uno vive como dicen que un ciclista debe vivir como un monje. Y pues lo mismo vivía yo como músico, que yo estaba en mi habitación, en mi alcoba, en cuarentena, con mi bajo, tocando 8 horas al día, ejercicios y luego escuchando música, transcribiendo y todo y aprendiendo. Y la música es una droga, uno vive de eso en un estado extático, eufórico. Y entonces yo renuncié a la música porque tenía este problema físico que era muy grave y tuve que aprender a hacer otra cosa. Entonces yo regalé mi bajo, regalé mi música, toda la música, renuncié a todo y durante, yo creo, 25 años escuché muy poca música porque era como un ex adicto a la heroína, ¿no? Que uno no yo soy un carácter obsesivo y no alcanzo a hacer las cosas pues un poquito acá, un poquito allá, con medida. No, yo soy todo y nada. Así que no, eso es, yo vivo un poquito con eso, con lo de haber sido músico y haber tenido que renunciar a la música. Y yo creo que me da algo en común con los ciclistas también porque era una obsesión y era todo para mí, era todo, todo, todo. Y luego cuando renuncias es muy difícil, es muy difícil. Así que no, eso es mi historia personal. Ah, Súper, muy Matt. bien, muy bien, Matt. Increíble esa historia y esa analogía. Demasiado, demasiado bonita la historia de la música. Y yo creo que todos tenemos de cierta forma Sí, un gran sí, sacrificio. O sea, yo todos, creo. todos Sí, tenemos en la vida algo que hemos dejado atrás por cumplir un sueño. Y eso es lo bonito pues del ser humano. Matt, eso una, es.
una última pregunta ya para que cerremos. Claro. Hay una película que es The Accidental Death of a Cyclist, que está en Ah, Netflix incluso. sí, Eh, sí, no pudimos encontrar pues como muy buena información acerca de tu papel en la película. Si nos cuentas un poco si tuviste que ver sí, con ella, sí. si fue basada en tu libro o cómo fue esta película. Sí, como decir, en la industria del cine, de televisión, hay convenciones, ¿no? Y digo esto porque, pues luego explico por qué lo digo. Un señor, James Erskine, que es el director de la película, me llamó un día y dijo, Matt, estamos explorando la posibilidad de hacer un documental sobre Marco Pantani. Vamos a necesitar todos los contactos que usted hizo escribiendo el libro, su investigación, su experiencia, su sabiduría para hacer la película. Entonces quisiéramos comprar los derechos a su libro y ellos compraron los derechos a mi libro y yo fui como consulente y me entrevistaron y yo les di consejos, pero entonces no es la película de mi libro. Y en un particular, la película quiere abrir la puerta a alguna corrupción, que abrir la puerta de que en Madonna di Campiglio, cuando Pantani tenía hematócrita muy alta, ellos quieren dejar abierta la puerta a algún tipo de manipulación. Y en lo que era la muerte de Pantani, quieren abrir la puerta a la posibilidad de que lo asesinaron. Bueno, en Madonna di Campiglio, Marco resultó positivo porque era positivo. Es decir, no positivo, sino que tenía la hematócrita alto porque era dopado. Y se murió porque era, por desgracia, era drogadicto. Tenía 60 gramos de cocaína y se mató tomando cocaína. Es que si tú das un cocainómano 60 gramos de cocaína y él las toma, se muere. Y eso es lo que pasó a Marco. Nada más. Nadie mató a Marco Pantani. Pero entonces en la película se abre la puerta de que, porque si uno tiene fines comerciales, si uno dice un drogadicto se muere consumiendo drogas, no es muy dramático, ¿no? Pero si uno dice un campeón del Tour de Francia, de pronto lo mataron y es misterioso. Entonces, para fines comerciales, eso es una historia sobre la cual uno puede hacer más mercadeo, ¿no? Entonces, sí, no es la película de mi libro, pero sí es... compraron los derechos del libro y yo colaboré con mis contactos, con toda la investigación que había tenido, que había hecho, y les ayudé con la película. Digo todo eso porque ahora con el éxito del ciclismo colombiano, hay diferentes proyectos para hacer, no sé, cada cual dice, vamos a Colombia a hacer un documental sobre el ciclismo colombiano. Y yo digo, bueno, muy bueno, pero calma. ¿Habla español usted? ¿Sabe cuál es la montaña más alta de Colombia? ¿Cuál es el río más grande de Colombia? ¿Sabe cuál es la cocina típica de cada región? ¿Sabe cómo es el paisaje de Nariño, el paisaje del Chocó? ¿Sabe algo de la música? No. Entonces, ¿cómo osa bajar del avión sin saber nada de Colombia y querer hacer el documental sobre Colombia, ¿no? Y entonces eso es lo que digo. Lo normal, la convención, lo justo es que, por ejemplo, me llamen, ¿no? y compren los derechos de mi libro y hagamos una película que es...
Bueno, yo sé que hay diferentes que están haciendo documentales en Colombia. Yo sé que muchos están usando mi trabajo porque soy el único europeo que escribe sobre Colombia. Todavía nadie me ha llamado y espero que me llamen porque hay trabajo muy hermoso que hacer. Y, y son 25 años que escribo, y que amo Colombia, que tengo esta parte colombiana de mi alma y quisiera colaborar con eso. Es más, les revelo que yo sé que a veces el gobierno colombiano otorga la nacionalidad a personas, a veces a personas, profesores extranjeros que ayuden para mejorar la imagen de Colombia en el mundo, en el exterior, o que han demostrado un interés y un amor hacia Colombia durante muchos años. Y mi sueño es que un día yo conseguiría la nacionalidad colombiana porque en este mundo que cambia mucho yo conozco muy poco el pueblo, el país de mi nacimiento. Y el país al cual más pertenezco espiritualmente es Colombia. Entonces eso es otro sueño que tengo. Bueno, Matt, aquí lo vamos, que este sea el inicio para que logres eso. Te vamos a hacer mucha fuerza y con los micrófonos abiertos, creo que te dejo la invitación. Te lo había dicho pues por fuera de los micrófonos que la invitación está abierta para que cuando vengas nos veamos, te pongamos en contacto con mucha gente Excelente. pues que conozco, con mis patrocinadores, gente que está pues en el mundo ciclístico y, Excelente. y puedas pues hacer muchos proyectos. Yo Personalmente, conozco, a propósito, yo conozco la ropa Safety. Yo sí, usaba. Sí, sí, ah, ok, Espectacular. yo perfecto. aquí en el club de Finchley Road de Londres, que en el pasado era el club de Bradley Wiggins, un amigo, Edgar Medellín, importaba de Safety y hacía una ropa muy hermosa. Así que yo muchas veces aquí en Inglaterra tienen un ciclista huevón muy malo, gordito y lento, pero con mucho cariño, que usa también ropa Safety. Ah, bueno, Así es. eso Y está yo, muy bien. y yo creo que para todos los que nos escuchan, pues si les queda alguna duda de comprar el nuevo libro Colombia es Pasión, no les debería quedar ninguna después de esta muy buena conversación. O sea, lo que conoce Matt de Colombia y del ciclismo colombiano, yo diría que es de las personas que más sabe en el mundo y la forma como lo transmite en el libro es sencillamente espectacular. Sí, Eh, aquí se juntan dos cosas, Pacho, qué pena interrumpirte. El que le guste el ciclismo y el que le haya dado pereza leer sobre historia, sobre política, sobre economía, sobre tradiciones y cultura colombiana, es la oportunidad para que mezcle las dos cosas y aprenda de las dos, de ciclismo y de Colombia. Entonces, los libros de Matt, en especial Colombia es Pasión, ya está disponible. Muy pronto estarán las librerías acá en Colombia, que ya he averiguado y en línea ya está para que Ya lo lo pueden consulten. encontrar. Matt, te agradecemos mucho tu tiempo. Creo que ha sido una Yo a conversación ustedes. espectacular. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes. Mucha suerte, pues. Hasta luego. Bueno, Sebas, invitado de lujo el que acabamos de tener, ¿o qué? Pacho, creo que la vara quedó muy alta. Quedó Solo muy vamos a, alta. solo vamos a seguir recibiendo estrellas y nada Uf, más. yo te Se digo que acabaron los invitados de pacotilla. no, pero mira lo bacano de Matt, que es algo que hablamos mucho en estos episodios, y es que él llega al porqué de las cosas, o sea, él le da un nivel de profundidad o Hermano, sea, te voy a decir una cosa con respecto a eso. Durante la hora de la entrevista me sentí mal, hermano. Me sentí mal, mal. O sea, este porque, man, un inglés de un pueblo en la mitad de la nada y sabe más ese man de Colombia que toda la gente que yo conozco y que probablemente vamos a conocer. O sea, no, es una cosa increíble, loca. increíble cuando algo se te mete en las venas, lo que llegas a hacer. Y este man se le metió Colombia en las venas y el ciclismo y dijo a muerte con eso. Y bueno, ojalá Iván Duque oiga el podcast y lee la nacionalidad de este man, hermano, porque hombre, Sí, la tienen los de la FARC. Uy, uy, me calenté. Ahora no la va a tener este man
que hace quedar bien al país y lo lleva haciendo durante 25 años. Hey, Duquesini, todos queremos la nacionalidad de Matt. Vamos a crear un hashtag. Ahí vamos a crear el hashtag nacionalidad Matt Rendell. ¿Para cuándo? Así es. Bueno, Sebas, y para que vayamos cerrando, entonces nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en YouTube, en SoundCloud, y estamos estrenando plataforma. Sí, señor, estamos estrenando plataforma porque muchos no tenían Spotify y decían, bueno, ¿y Deezer para cuándo? Deezer para cuándo llegó. Entonces estamos en Deezer. En todas las plataformas nos buscan, muy sencillo, en la banca, y ahí les aparece nuestra imagencita, que es una banca, y ahí estamos, La página www.enlabanca.com, ahí pueden leer sobre nosotros, sobre lo que se viene, ahí están los podcasts. Y nuestro Instagram, @enlabanca_podcast, para que si nos quieran seguir también en redes sociales. Sí, señor. Bueno, Sebas. Bueno, sigan en cuarentena, sigan en casa, que el trabajo de nosotros es entretenerlos. Un abrazo pues, chao, chao. Chao, que estés bien. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de los conductores y no representan las empresas para las que trabajan.